Paula Lugo nos sigue acompañando, especialista en terapia de lenguaje y comunicación. Estamos hablando sobre la estimulación del lenguaje en los niños. Nos decía que es importante llevarlo a algún especialista si notamos que tiene algún tipo de dificultad. No solamente está esa falta de atención o no entender por su nombre, y esto puede derivar a otros diagnósticos. Puede ser algún tipo de hiperactividad en algunos niños. También tenemos algunos niños con algún tipo de patologías asociadas. Entonces hay que evaluar muy bien a este pequeño, ¿no? Sí, por eso es tan importante acudir al tiempo al especialista para trabajar de forma temprana cualquier patología asociada que se pueda presentar. Entre ellos Pero puede ser hasta autismo, ¿no? sí, pero esto no quiere decir, porque hay como que un mito alrededor de esto, de que todo problema de comunicación tiene que ver con autismo, y no es cierto. Lo más importante para esto es acudir al especialista para determinar. ¿Ok? ¿Cómo se hace con los niños que, por ejemplo, tienen dificultades con algunas letras, que es muy común? Por ejemplo, la R o las pronunciaciones específicas de algunas palabras. Bueno, la R se espera su correcta pronunciación a partir de los 5 años. Muchas mamás preguntan de forma desesperada: mi hijo tiene 3 años, mi hijo tiene 2 años y no dice la R, y no saben que es a partir de los 5 años que se espera su correcta pronunciación. Para trabajar la articulación, también lo más recomendable es asistir al especialista para que haga una buena evaluación y se pueda determinar cuáles son las actividades específicas que necesite ese niño. Normalmente, ¿qué tipo de evaluación se le realiza? Sabemos que cada paciente es individual, los niños no se escapan de esto, pero existen protocolos básicos para hacerlo. Sí, existen protocolos básicos, y también a través del lenguaje espontáneo se puede determinar cómo está pronunciando el fonema, si lo está distorsionando, si lo sustituye, si lo omite. Por eso es tan importante al momento de trabajar articulación evaluarlo. ¿Cómo se hacen las evaluaciones? Nos dice que puede ser espontáneo. Podemos dejar al niño en la sala y ver cómo interactúa entre el juego y la comunicación, ¿no? Bueno, desde que el niño asiste al aula de evaluación, ¿ok? El niño, yo por ejemplo lo observo, cómo interactúa con la mamá, cómo se comunica, cómo va pronunciando las palabras. Claro, también hay algunos juegos que son dirigidos, que nos permiten determinar o nos permiten evaluar ciertos fonemas en distinta posición dentro de la palabra. Como por ejemplo algunos. Vamos a colocar algún ejemplo para, Por para que ejemplo, nos vayan entendiendo. por ejemplo, en este caso yo le muestro imágenes de objetos comunes y le pido que me nombre, que me vaya nombrando. Por ejemplo, Un carro. casa, carro, camión, y voy evaluando cómo él pronuncia, por ejemplo, el fonema K en distintas posiciones dentro de la palabra. Ahí vemos entonces una evaluación. También podríamos intentar un poco en casa si tenemos alguna duda y evaluar cómo va transcurriendo el lenguaje. A veces muchas mamás se dedican también a ayudarlos en la lectura, en las palabras. ¿Eso estimula al niño? ¿Eso es bueno para ellos? Bueno, lo más importante durante los primeros años de vida es que se desarrolle bien el lenguaje para iniciar el proceso de lectura y escritura. Eso es lo más recomendable. A veces nosotras como mamás nos preocupamos más por estos procesos de aprendizaje sin tener en cuenta que lo primordial es que él desarrolle bien su lenguaje. ¿A partir de qué edad se le puede pedir a un niño que comience a leer, que comience a escribir? Bueno, ya eso va dependiendo también de la metodología y del sistema de educación, creo que de cada país, ¿no? Por lo menos en nuestro país. En nuestro país se empieza a partir de los 4 años, pero en mi opinión y la opinión de muchos especialistas actualizados, son muy pequeños a partir de los 4 años. Debería empezar a partir de los 5 o 6 años. Sí, tenemos un proceso educativo totalmente diferente, Totalmente distinto. los niveles que se van realizando, pero sí logran aprender a los 4 años. Sí, sí logran, pero hay niños que si no se trabaja, que tienen problemas de lenguaje, que evidencian problemas de lenguaje, y cuando se enfrentan a esto en una etapa de preescolar de 4 años, todavía no tienen el nivel madurativo requerido para aprender a leer y se enfrentan a otros problemas. Claro, ahorita tenemos otras dificultades. Tenemos un año en donde continúa la pandemia, el confinamiento y las clases presenciales no están activas. Entonces, el aula se traslada a la casa y también la responsabilidad entre la madre y el docente a través de la forma virtual para poderle enseñar. Por ejemplo, veíamos antes que se pueda colocar al niño a un maternal para poderle estimular también la interacción con otros niños y ver su desenvolvimiento, pero eso no lo tenemos en este momento. Bueno, el tema de la guardería, o sea, no, porque un niño esté solo en casa con mamá, no quiere decir que no vaya a desarrollar su lenguaje igual que un niño que asista a guardería. Que esto también es otro mito. Sí influye, pero no es una cosa determinante para el desarrollo del lenguaje. Sí, entonces, el tema pandemia, que es algo que estamos pasando todos, sí es algo que se suma a un factor que influye al desarrollo del lenguaje, pero no es que sea determinante. Entonces, por eso es tan importante que como mamás nos concentremos primero a trabajar en casa y luego pensemos en el tema del aprendizaje, la lectura y la escritura.
¿Cómo podemos hacer en estos tiempos de pandemia aquellas personas que tienen niños en casa, niños pequeños, incluso en crecimiento, durante este proceso? Porque mucho se ha desencadenado, por ejemplo, el estrés, la ansiedad también en los adultos, y esto también se ve reflejado en los pequeños de la casa. Yo creo que para ponérselo más fácil a las mamás, de sacar unos 20 minutos diarios. Yo siempre, por ejemplo, en mis redes sociales recomiendo eso, sacar unos 20 minutos diarios en el cual hagan juego en libre con su pequeño. O sea, no tienen que enfocarse, o sea, lo que nosotros ponemos en redes sociales son referencias, son ideas que pueden tomar para lograr objetivos específicos. Pero si ustedes se sientan con sus pequeños a trabajar 20 minutos diarios de un juego libre, tomar en cuenta sus intereses, si por ejemplo el niño se mostró interés por un dinosaurio, mostró interés por una olla, mostró interés por un plato, entonces jugar con eso, nombrarle el plato, inventarnos un juego con ese plato, inventarnos una canción con el plato, entonces todo esto es estimulación del lenguaje. Sí, son actividades que podemos ir haciendo durante este tiempo de pandemia y como bien nos dice, no es una limitante para el niño, pero sí hay que buscar que se relacione con otros niños a pesar de que estemos en confinamiento. ¿Es Sí, saludable para él? sí sería lo ideal, obviamente porque entre los niños se motivan a imitar. ¿Sí? Un niño se motiva más con otro niño que con el propio adulto, con los mismos padres, pero no es una limitante para no estimular el lenguaje en casa. Nos decía que coloca referencias a través de las redes sociales. ¿Podemos utilizar algunas de ellas el día de hoy? Sí, por ejemplo, en mi página de Instagram tenemos muchísimas actividades que pueden tomar en cuenta para realizar en casa. Incluso yo especifico con distintos juguetes que de forma común tenemos para trabajar con nuestros pequeños. Nos decía que podemos jugar con algún objeto que le llame la atención, incluso una olla, una cuchara. Sí, Eso lo podemos hacer. la estimulación del lenguaje no se limita a que "Ay, voy a utilizar los juguetes que tiene la terapeuta". ¿Canciones? Cualquier canción. Ahorita hay muchísimas canciones en YouTube que podemos utilizar y que se las podemos poner en las rutinas diarias, que fue lo que comenté hace un ratico, en la hora del baño, antes de dormir, en la hora del comer, y ya el niño se aprende la canción y esto es estimulación ¿Deben del ser lenguaje. canciones infantiles? Sí, claro, sería lo ideal, canciones infantiles. Bueno, pero ahorita en esta era tecnológica que tenemos, los niños se aprenden un reggaetón. Sí, tenemos también el uso de la tecnología, el uso de algunos padres colocándole dispositivos inteligentes. Ha cambiado también la motricidad, cómo se desarrolla el niño en casa. Sí, todo esto ha cambiado muchísimo. Nosotros, por ejemplo, no crecimos con un teléfono, no crecimos con una tablet. Ahorita muchísimos niños usan este recurso. Lo más recomendable, y esto está demostrado científicamente, es que un niño menor de 2 años no use dispositivos electrónicos. ¿Por qué? Porque no tiene la misma intención de comunicarse con sus padres. ¿Sí? Después de los 2 años, con un uso racional. ¿Sí? No es que lo vamos a dejar todo el día en una tablet o todo el día en un teléfono, sino tenemos que utilizarlo de forma racional. Roxy dice por acá, todos los niños juegan con ollas y se ríen. Bueno, sí, es parte de ser niños, Y, no, ¿no? y son los juguetes que más les gusta a los niños, porque tú los dejas abrir las gavetas o las cosas de la cocina y los niños te sacan todo eso y eso, a veces los papás se atacan y dicen, ay, no, no, porque me hacen mucho desorden. No, y bueno, tener cuidado qué es lo que saca y dejar todo lo Claro, filoso todo con supervisión. fuera del alcance de los niños, eso es muy importante. Sí, sí, claro, todo con supervisión. Pero a veces esto de que sacamos las ollas, sacamos la comida, eso es estimulación del lenguaje porque eso estimula lo que es la creatividad y el pensamiento. Se nos termina el tiempo. Una última pregunta. Dice Maife dice, ¿cómo ayudan a las abuelas que son cuidadoras y no creen mucho en este tipo de estrategias? Bueno, ya aquí tenemos algo difícil porque ya ellas tienen como que una tradición, algo bien inculcado. Pero igual, ahorita hay muchas abuelas que están sumergidas en esta onda de redes sociales, mostrarles las actividades que, por ejemplo, ves en Instagram, que ves en Internet, y decirles que lo hagan a través del juego, que no tiene nada de malo. Queremos agradecer su presencia. Por acá nos están pidiendo en las redes sociales, por favor, para ofrecerlas. Bueno, me pueden conseguir en todas las plataformas y en todas las redes sociales como @terapia de lenguaje PL. Gracias por acompañarnos el día No, de hoy. gracias a ustedes por la invitación. Paula Lugo nos estuvo acompañando. Ella es especialista en terapia del lenguaje y también en comunicación. Gracias a ustedes por la sintonía en nuestras redes. @salud_gb, @Daniela J. Sala. Será hasta una próxima oportunidad.